Hola, muy buen día. El día de hoy mis compañeros Domínguez Navarro Bulmaro, Pérez Urbina Lluvia Jacibet, Santiago Hernández Cristian y su servidora Caballero Velázquez Cintia Jacqueline, les hablaremos un poco de el tema interculturalidad en tiempos de pandemia. Interculturalidad se entiende como las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que son diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lenguaje o nacionalidad, entre otros. Es de tal importancia en el reconocimiento de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y etnias que viven en las costas del Caribe, las cuales están llenas de diversidad etnia, lingüística, cultura y geográfica. Cita asevera. También observando que todas estas personas indígenas tienen necesidades que no pueden cubrir, como la alimentación, la vivienda o el derecho de la salud. Este se practica respetando el principio de universalidad y la participación de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones, donde la gerencia del sistema de salud realmente se realiza con enfoque interculturalidad. Respecto a los temas pendientes con los pueblos indígenas, más allá de las crisis por el coronavirus, estos deberían tener la total participación de los gobiernos regionales con una manera de trabajo diferenciado según las zonas, indica Silvana Boldovino. De años anteriores de la actualidad, se visibiliza más el comportamiento indígena a través de los gobiernos regionales, el trabajo del viceministro de Interculturalidad y con la difusión de información a través de spots radiales y programas de televisión en lenguas nativas. Las estrategias adoptadas a la fecha parecen razonables y concuerdan con aquellas adoptadas por la mayoría de los países a nivel mundial. No obstante, no debemos olvidar que nuestra sociedad se construye a partir de la diversidad y, por ende, la autoridad sanitaria debe considerarla a la hora de conformar espacios de diálogo estratégicos para delinear la ruta a seguir en el combate de la pandemia. Las consecuencias de esto son varias, entre ellas el que diversos sectores de la población no compartan los supuestos establecidos por las autoridades sanitarias y, por ende, su actuar se adecue más a principios colectivos, por ejemplo, derivados de sistemas de creencias que aquellos que la norma lo establece. Por lo que el manejo efectivo de pandemias exige enfoques avanzados y comprensivos de sociedades modernas, complejas, dinámicas y diversas. La interculturalidad en salud, desde una perspectiva amplia e incluso de la misma, es una propuesta que puede servir para incorporar a todos y todas las estrategias necesarias para superar la crisis de COVID-19 y para sentar las bases para una salud colectiva que entienda y atienda las diferentes concepciones en torno al cuerpo, la salud y la enfermedad que convienen en nuestro territorio. La cultura en tiempos de pandemia la utilizamos como una herramienta esencial para mantenernos unidos a las personas, también para reafirmar el sentimiento de pertenencia a una comunidad, subraya valores y mantiene despierto el apetito de interés sobre otras culturas. Las actitudes y los valores nos demuestran que las sociedades solidarias permiten trascender y asimilar nuestras diferencias que nos ayudan a vivir mejor. El azote de una pandemia extiende los horizontes del pensamiento y genera nuevas reflexiones. Debido a esto, la cultura ha sido afectada por el auge de la discriminación, el temor al contagio y la confusión del origen del virus. La multiculturalidad juega un rol clave en lograr la descentralización de servicios que agilicen la supervivencia de los pueblos. La importancia de mantener viva la memoria histórica de los pueblos originarios durante la pandemia no es por el valor de sus pobladores o por el aporte cultural en general, sino por los descubrimientos en la área de salud que adquirieron en antiguas pandemias y epidemias. Enfrentar la pandemia exige obligatoriamente esa gestión de la movilidad humana. Las políticas públicas que salvaguardan la identidad multicultural
aún en momentos de pandemia sufrirán la necesidad de hacer cambios sustanciales para las diversas comunidades étnicas y culturales que residen en nuestro país. Se ve relacionada las Naciones Unidas ante la situación de pandemia que estamos viviendo en nuestros días. Las autoridades de los derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado la importancia para proteger los derechos de las personas. Michelle Bachelet, alta consignada para los derechos humanos, pidió medidas urgentes y detalladas para evitar que el COVID-19 crease mayores desigualdades en todo este sufrimiento. El COVID no solo es un problema sanitario, también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. Existen informes acerca de la violencia que sufren los chinos y las personas asiáticas, de los discursos de odio que culpan a minorías como los romaníes y a los hispanos de la propagación del virus, y de políticos que piden que no se permite el acceso a inmigrantes de los servicios médicos. Todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente. Se han declarado estado de emergencia, estado de excepción, estado de catástrofe por aclamías públicas, emergencias con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios. Asimismo, se han establecido medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho al acceso de la información pública, la libertad de las personas. En el contexto de la pandemia, los estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. La interculturalidad está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida diaria. En relación a la pandemia que se vive en nuestra actualidad, vemos el interculturalismo con gran discriminación ante la situación del COVID-19. También la interculturalidad va a tener un gran cambio significativo después de la pandemia, debido a que se busca salvaguardar la vida humana al haber cambios buenos y malos como en todas las cosas, y la sociedad es la que se tiene que adaptar a ellos para poder tener una armonía. También se debe tomar la interculturalidad como un punto de referencia para implementar medidas de salubridad ante la pandemia de acuerdo a las necesidades y deficiencias de cada sociedad.